El Papa Pablo VI ordenó que un documento predominara ante la situación abusiva de la comunión en la mano. En este documento se dice de las instrucciones y las condiciones que permitirían implementar mencionado abuso. Este documento fue titulado Memoriale Domini y fue la razón por la cual todo el mundo debería recibir el cuerpo de nuestro Señor en la boca y no en la mano. Como dije anteriormente, en este documento se preguntaban ciertas condiciones que tenían que darse para que se estableciese esta nueva costumbre. Entre estas condiciones están: la comunión en la lengua tenía que ser preservada y solamente en aquellos lugares donde ya era costumbre. Puede ser que se les diese la excepción y sin embargo podrían haber los obispos echado eso para atrás. Ahora, en el caso nuestro, en América, no era una costumbre establecida el recibir la comunión en la mano. Estábamos todos recibiendo la comunión de rodillas y en la boca desde hacía muchísimos años. Y la otra condición es también la conferencia episcopal tenía el poder de decidir solamente siempre y cuando tuviesen 2/3 de la mayoría de los votos y votos en secreto, situación que no fue realmente así, por lo menos en América. Monseñor Juan Rodolfo Laíse, obispo emérito de la diócesis de San Luis, Argentina, escribió en su libro Comunión en la mano muchísimas notas explicando este documento Memoriale Domini, en el que dice que en realidad el motivo de la instrucción de Memoriale Domini no fue instrumentalizar, o sea, analizar la adopción de la comunión en la mano, sino más bien el mantener su prohibición. Dice también que la sede apostólica exhorta vehementemente a los obispos, sacerdotes y fieles a que se sometan diligentemente, con empeño y con ardor, a la ley ya vigente, otra vez confirmada, por votación realizada entre los obispos, pastores de la Iglesia, atendiendo tanto a la opinión de la mayor parte del episcopado católico, como a la forma que utiliza el rito actual, en la boca y de rodillas. Obispos que deberían haber mantenido las directrices del Papa, no las supieron mantener. Triste decirlo, pero es así. Le faltaron al Papa en esta importante misión, haciéndonos ver que recibir la comunión en la mano no era gran cosa y que era preferible en la Iglesia. Excelencia, ¿por qué como obispo diocesano en Argentina no ha introducido la comunión en la mano? Porque recuerdo en esos momentos los sacerdotes, o sea, había llegado la noticia o el ordenamiento del cambio en la comunión en la mano, y los sacerdotes, porque fueron una gran ayuda, no entendían. Y gracias al documento que se encontró y se pudo estudiar a fondo, se vio claramente que lo que el Papa quiso en este documento, lo que repite en la Memoriale Domini, que habiendo consultado, se llega a la conclusión de que solamente toda la Iglesia se debía seguir con la comunión en la boca. Entonces viene de ahí la otra pregunta. ¿Cómo si el Papa de este modo lo dijo, dando una orientación para no equivocarse y estar de acuerdo a lo que la Iglesia quiere, cómo se ha difundido? Entonces es una pregunta que yo hice recién y que me la hago también siempre. ¿A qué se debió? Entonces, la misma Congregación para el Culto, donde Bugini
era secretario, y a mí me llama poderosamente la atención que en el mismo año 69, que es la fecha, mayo del 69, que es la fecha que, firmada por Bugini y por Gut, por ordenamiento del Papa, o se haya en el mismo año 69 11 episcopados que han recibido de Roma la orientación de permitir la comunión en la mano. Y de ahí, como una gota de aceite, se fue. Y siempre que una conferencia aprobaba, yo me preguntaba, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué antes se mantuvo la comunión en la boca y ahora por qué en la mano? Y ha habido presiones, y, por ejemplo, yo, Argentina, ¿qué causa había? Ninguna. O si yo pregunto en Italia, ¿qué causa ha habido? No había problemas como en Holanda o en Bélgica o Francia, estos países que comenzaron con esta costumbre. O sea, no había. ¿Y cómo se introdujo? ¿Y cómo se permitió? Parte allí la congregación de culto y después la ligereza de los, que no lo dijimos tampoco, hoy la ligereza de las asambleas en pedir tener el permiso. Y no había ningún motivo, porque yo me preguntaba cuando España, ¿dónde está? Italia. No había. Y sin embargo, Italia, todos los países, excepto Sri Lanka, San Luis, no sé si algún otro otra diócesis. ¿Piensa usted que tendría sentido intentar restringir o abolir este uso algún día? Benedetto hizo todo lo posible, pero no llegó a la conclusión. ¿Por qué? No sé. Pero daba la comunión de rodillas, daba un ejemplo. Pero hubiera sido más preciso independientemente de... Porque argumentos tenía para decir, yo cambio, como yo hablé ahora sinceramente, por esto. Porque no había motivos. Dichos por el mismo Pablo VI, en la misma Memoriale Domini, en la cual se explican los pormenores de la doctrina que se quiere tener. Y ampliando un poco más la perspectiva, ¿cuál cree usted que es el problema principal de la Iglesia de hoy? ¿Cuál? El problema principal que usted ve en la Iglesia hoy día. Todo igual, todo es igual. O sea, hay como una... Igual y no admitir la verdad con mayúscula, comenzando con la de Dios unitrino. Un error grande que yo veo, o algo que con las perspectivas de un falso ecumenismo, todas las religiones nos encontramos como hermanos en la adoración a Dios. Pero ciertamente que el Dios nuestro es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los hebreos no tienen, que los maometanos menos y que otras religiones. O sea que ese es un aspecto. Pero un facilismo en todo permitir, en no esforzar, en no vivir con ideal. Y después también una disminución del apostolado misionero, que en nuestros años jóvenes era ayudado de los superiores y obispos, o sea que la Iglesia es misionera, pero una misionariedad fundamentada en el Evangelio, en la doctrina y otra causa es hoy todo es permitido, no hay pecado, no hay mandamientos, o sea, se obra de acuerdo a las conveniencias del momento, o sea, no existe la verdad y no se cumplen las palabras de Cristo a Pilatos antes de morir. Yo he venido para dar testimonio de la verdad, y el que es de la verdad escucha mi voz.
¿Y qué medidas piensa, aparte de la oración, por supuesto, que son necesarias para llevar a la Iglesia actual fuera de la situación crítica? Al volver a la seriedad de la fe vivida, como la mantuvo Pío XII, y antes San Pío X, y antes los siglos de la Iglesia, que han siempre luchado por la verdad. O sea que la solución está en eso, en tomar en serio los aspectos fundamentales que nos distinguen de otras religiones para vivirlas profundamente y ser apóstoles de esa verdad como Cristo le mandó a los apóstoles a hacerlo. Y que es obligación nuestra continuar. Usted decía hoy que ha sido ordenado 20 años antes de la reforma litúrgica. ¿Y cómo vivió esa reforma litúrgica? Me acuerdo que acá en Roma, ya no se hace, pero en el Colegio Internacional, en la octava de Reyes, era toda una octava misionera, y se hacían actos especiales, encuentros litúrgicos, conferencias de misioneros, ¿sí? Reavivaba. Y el ecumenismo se realizaba con la oración, pero no, yo nunca vi de pequeño lo que he visto en los últimos tiempos en Argentina, que las fiestas patrias o en acontecimientos importantes, la Iglesia invita a todos como si todos formáramos parte de un credo igual. No quita que hay un respeto en aquel que está en el error, pero no por eso yo debo ceder en aquello que la verdad me impone decir, actuar y comunicar. Recientemente el Papa Francisco, con ocasión del año de la misericordia que está por comenzar, hizo saber que daría licencias a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para absolver a los fieles que se presenten a confesarse. ¿Cómo ve esto? ¿Qué piensa acerca de esta medida y qué nos puede decir a partir de esto? Ahora, ¿por qué se refirió a ellos? Da como una señal de aprobación a una actitud no solamente de los lefebrianos hoy, sino de aquel que murió defendiendo la verdad y nunca sus sucesores han podido lograr la ambigüedad o el interrogante que se derivaba de ciertas afirmaciones, sobre todo del documento del ecumenismo y de las otras religiones, que Lefebvre no las admitió y no se dio. Y ahora, no sé si se dará, es una admisión implícita de todo, pero a mí me parece que es un reconocimiento también a Benedetto, que los ha reconocido como parte de la Iglesia. Usted vive ahora en San Giovanni Rotondo. ¿Cómo pasa sus días? Pues en lo que pensé cuando vine. Es decir, mi pensamiento era haber permanecido hipotéticamente y aconsejado también de sacerdotes de mente clara y apostólica, que yo debía quedarme para ayudar. Pero a poco tiempo de estar el primer año me di cuenta que es muy difícil. Y por eso las normas de la Iglesia aconsejan a que los obispos eméritos no vivan en la misma diócesis. Entonces yo no pudiendo vivir y debiendo dejar como corresponde la libertad y la no influencia de ningún género en el gobierno de mi sucesor, entonces pensé, ¿qué mejor que en un lugar que podía ser otro del mundo? Pero como yo había pasado por San Giovanni Rotondo, le pregunté a los directivos de aquel entonces si estaban de acuerdo en que pudiera ayudarlos en el sacramento de la confesión. ¿Y por qué el sacramento de la confesión? Porque Cristo, en la misma tarde de la resurrección, se apareció en el cenáculo, no estaban reunidos los apóstoles,
y les dio ese poder de perdonar los pecados. Aquellos a quienes serán perdonados, que serán retenidos, ¿no? O sea que, y los apóstoles fueron los primeros obispos. O sea, yo como obispo, siguiendo el ejemplo del mandato de Cristo a los apóstoles, me hago también instrumento en el tiempo que Dios me dé de vida, de secundar el deseo de Cristo de perdonar los pecados. Ese fue el pensamiento. ¿Sabías? ¿Y pasa cotidianamente horas? Sí, todos los días. Todos los días tengo tiempo de confesiones. Y me llaman fuera también de tiempo. Y bajo a atenderlos. Y paso los tiempos que sean necesarios. Y es muy instructivo decir el cardenal Manning que él estimaba más media hora de confesiones que muchos años de biblioteca, queriendo decir que la vida enseña y cómo los problemas que se pueden interpretar de distintos modos para llegar a soluciones positivas para el cambio no se logran con la palabra o el pensamiento, ni incluso nuestro, sino que son una consecuencia de la admisión. Como yo dije, no se dije antes, que hoy no hay pecado, no hay el matrimonio, por cualquier motivo se rompe, no hay respeto, no hay unión afectiva en el matrimonio. Se va al matrimonio sin saber o valorar la importancia de la entrega mutua, del perdón, del amor, de la convivencia. Y eso transmitido a los... Gracias a Dios que hay familias que lo hago, poquísimas, pero ese es el porqué de la confesión. Ayudar y al mismo tiempo animar a no dejarse abatir por los problemas que puedan suceder, sino como decía el Padre Pío, fede fiducia, coraggio fede. O sea que la confesión continúa y hoy más que nunca para ayudar, como Cristo le dijo a los apóstoles, no solamente en el perdonar los pecados, sino también en ayudar a las conciencias a ver la responsabilidad de la vida como individuos y sobre todo cuando como esposos se han unido al matrimonio y como padres tienen el deber de educar a los hijos. Porque hoy una cosa que se palpa, que la juventud, muy poca, vive profundamente. Hay, gracias a Dios, pero en comparación de los que viven así alejados es mucho. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo. Bien.